soy Ángela González, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y les voy a hablar sobre las instituciones jurídicas de la capacidad, interdicción, inhabilitación y regímenes de incapaces proyecto digital. La interdicción en el derecho civil venezolano es una institución jurídica de protección que constituye el estado de incapacidad civil absoluta de una persona, declarada formalmente mediante sentencia judicial o por mandato directo de la ley. Esta condición priva totalmente al individuo de su capacidad de obrar debido a la existencia de un defecto intelectual grave y habitual que le impide gobernarse a sí mismo o proveer a sus propios intereses patrimoniales y personales. Su fundamento legal principal se encuentra sagrado en el artículo 393 del Código Civil de Venezuela, el cual estipula de forma imperativa que todo mayor de edad o menor emancipado que sufra de este estado habitual de debilidad mental debe ser sometido a interdicción, aclarando que dicha medida procede de manera obligatoria aun cuando el sujeto presente intervalos lúdicos. La consecuencia jurídica inmediata de esta declaratoria es que el entredicho pierde por completo su autonomía para ejercer derechos o contraer obligaciones por sí mismo, quedando bajo el régimen de la tutela de mayores, donde la figura de un tutor legal sustituye plenamente su voluntad y asume su representación legal para la ejecución de cualquier acto de simple administración o de disposición de bienes. Clases de interdicción. En el derecho civil venezolano existen dos clases de interdicción, la judicial y la legal, las cuales se diferencian radicalmente por su origen, su finalidad y la naturaleza de la causa que las genera. La interdicción judicial es una medida de protección de carácter civil que se origina a partir de una sentencia dictada por un juez de primera instancia, tras comprobarse mediante un juicio que un mayor de edad o menor emancipado padece de un defecto intelectual grave y habitual que le impide proveer a sus propios intereses, tal como lo provee el artículo 393 del Código Civil. Su finalidad es puramente tuitiva, es decir, busca proteger la persona y el patrimonio del enfermo mental frente a posibles abusos de terceros, sometiéndolo al régimen de tutela. Por el contrario, la interdicción legal no surge de una enfermedad mental ni busca proteger al sujeto, sino que opera como una sanción civil, asesoría impuesta de pleno derecho por el mandato de la ley penal a toda persona que ha sido condenada a una pena de presidio, según lo establecido en el artículo 23 del Código Penal. Su carácter es eminentemente punitivo y de orden público, y durante el tiempo que dure la condena penal, el sentenciado queda privado de la disposición de sus bienes y de la patria potestad, quedando su patrimonio sujeto a un régimen de tutela idéntico al de entredicho judicial. La inhabilitación en el derecho civil venezolano es una institución jurídica de protección que constituye una medida judicial de limitación parcial de la capacidad de obrar de una persona, aplicable a aquellos mayores de edad o menores emancipados que sufren de un defecto intelectual menos grave que el requerido para la interdicción o que incurre en un estado de prodigalidad. Su fundamento legal se encuentra establecido en los artículos 409 y 410 del Código Civil de Venezuela, los cuales determinan que el inhabilitado no queda completamente privado de su autonomía jurídica, sino que conserva la facultad de realizar de forma independiente los actos de simple administración sobre su patrimonio. Sin embargo, para la validez de los actos que exceden dicha administración corriente, tales como los actos de disposición de bienes que involucren enajenar, hipotecar o comprometer económicamente su patrimonio, la cual exige de manera obligatoria la existencia y confirmación de un curador nombrado por el juez.
De este modo, la inhabilitación no constituye la voluntad del sujeto mediante un representante, sino que la complementa a través del régimen de curatela, protegiendo tanto la estabilidad económica de la familia como al propio individuo frente a decisiones patrimoniales perjudiciales. Los regímenes de incapaces en el ordenamiento jurídico venezolano son el conjunto de instituciones, mecanismos y figuras legales diseñadas para proteger a las personas que por razones de edad o condición de salud mental y física carecen de la capacidad de obrar necesaria para ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí mismas. Estos regímenes varían según la gravedad y la naturaleza de la incapacidad del sujeto, clasificándose doctrinaria y legalmente en dos grandes sistemas operativos: el régimen de representación y el régimen de asistencia. El régimen de representación se aplica a los casos de incapacidad absoluta, donde el sujeto está completamente imposibilitado para manifestar una voluntad jurídica válida, como ocurre con los menores de edad bajo la patria potestad o la tutela de menores, y con los adultos sometidos a la interdicción judicial o legal bajo la tutela de mayores. En este sistema, la ley elimina la autonomía del incapaz y coloca en su lugar a una figura investida de autoridad, el padre, la madre o el tutor, quien no actúa junto al incapaz, sino en su nombre y lugar, sustituyendo por completo su voluntad para la realización de cualquier acto jurídico, de administración o de disposición de bienes. Por otra parte, el régimen de asistencia rige para las situaciones de incapacidad relativa o parcial, donde el individuo posee un grado de discernimiento que le permite entender el alcance de sus actos cotidianos, pero requiere salvaguardas para decisiones complejas, como sucede con los menores emancipados y los adultos bajo inhabilitación judicial o legal. Este régimen se materializa a través de la curatela, donde la figura del curador no sustituye la voluntad del sujeto ni lo representa de manera general. En su lugar, el inhabilitado conserva el derecho de actuar por sí mismo para los actos de simple administración, pero su voluntad debe ser obligatoriamente completada y autorizada por la firma del curador para que tenga validez jurídica. Los actos de disposición, como vender, donar o hipotecar bienes. Las diferencias entre las instituciones jurídicas de la interdicción y la inhabilitación en el derecho civil venezolano, a las cuales el programa de la materia se refiere técnicamente como los documentos o decretos judiciales que declaran dichas condiciones, radican fundamentalmente en el grado de la incapacidad, la causa y las origina, el régimen de protección asignado y el alcance de la autonomía del sujeto. En primer lugar, respecto al grado de incapacidad y autonomía, la interdicción genera una incapacidad civil absoluta y general, lo que significa que el entredicho pierde por completo la facultad de realizar cualquier acto jurídico por sí mismo. En contraste, la inhabilitación produce una incapacidad relativa y parcial, permitiendo que el sujeto conserve su capacidad de obrar para llevar a cabo de manera autónoma todos los actos de simple administración ordinaria sobre su patrimonio. En segundo lugar, en cuanto a las causas que originan la medida, la interdicción responde a la existencia de un defecto intelectual grave, profundo y habitual que impide al individuo gobernarse o proveer a sus necesidades básicas, o bien a una sanción penal, asesoría derivada de una condena a presidio. Por su parte, la inhabilitación se decreta ante un defecto intelectual menos grave, una debilidad mental moderada, o por razones de prodigalidad, es decir, cuando un sujeto demuestra una conducta desordenada que lo lleva a dilapidar imprudentemente sus bienes, poniendo en riesgo la estabilidad económica de su familia. Finalmente, la diferencia crucial se encuentra en el régimen de protección y la figura jurídica aplicable. La interdicción somete al incapaz al régimen a la tutela, donde se nombra a un tutor que asume la responsabilidad legal de entredicho,
sustituyendo plenamente su voluntad a todos los actos de la vida civil. Por el contrario, la inhabilitación se rige por el sistema de la curatela, donde el juez designa a un curador cuya función no es subsistir ni representar al sujeto, sino brindarle asistencia, confirmando y autorizando únicamente aquellos actos que exceden la simple administración, como la venta, donación o hipoteca de bienes inmuebles. Conclusión: el análisis de las instituciones protectoras de la capacidad en el derecho civil venezolano permite concluir que la interdicción y la inhabilitación son herramientas fundamentales de orden público, diseñadas para salvaguardar la integridad personal y patrimonial de los sujetos vulnerables. A través de este estudio se evidencia de que el ordenamiento jurídico no busca castigar ni aislar al individuo que padece una limitación cognitiva o de conducta, sino proveerle un marco de seguridad jurídica que evite abusos por parte de terceros y garantice la estabilidad económica de su núcleo familiar. Asimismo, la clara distinción operativa entre el régimen de representación patrocinado por la tutela en la interdicción y el régimen de asistencia ejecutado mediante la curatela en la inhabilitación demuestra la flexibilidad de nuestra legislación para adaptarse a la gravedad de cada caso, mientras que la interdicción responde con una protección absoluta ante un defecto intelectual severo. La inhabilitación respeta la autonomía residual del individuo, limitándola únicamente en actos de disposición que ponga en riesgo su patrimonio. En definitiva, el correcto entendimiento y aplicación de estas figuras resulta indispensable para equilibrar el respeto a los derechos individuales con la necesaria protección civil que el Estado debe brindar a los ciudadanos incapacitados para gobernarse por sí mismos.